7 alimentos que limpian las arterias y bajan tu colesterol. Soy el Dr. Dylan y veo esto todos los días. Personas que creen estar comiendo sano y aún así terminan en cirugía de urgencia. Pero ya no más. Y al final, te daré un protocolo diario simple y práctico para obtener resultados a partir de mañana. Bien, si realmente quieres comprender cómo se limpian las arterias, antes hay que desmontar una creencia equivocada. Primero debes saber cómo se dañan. Y lo que estás a punto de escuchar no es lo que suele contarse. La mayoría imagina las arterias como simples cañerías obstruidas por grasa, pero esa imagen es engañosa. Lo que ocurre dentro del cuerpo es un proceso silencioso, progresivo y mucho más peligroso. Durante años se señaló al colesterol como el enemigo principal. Sin embargo, el problema no empieza ahí. En realidad, el primer daño ocurre en una estructura casi invisible, pero absolutamente vital: el endotelio. El endotelio es una capa microscópica de células que tapiza el interior de todos los vasos sanguíneos. Funciona como una superficie protectora que permite que la sangre fluya con suavidad, sin fricción. Para que lo visualices mejor, imagínalo como el recubrimiento antiadherente de una sartén. Mientras está intacto, nada se pega, todo se desliza, pero cuando entran en juego ciertos factores, esa protección empieza a deteriorarse. La presión arterial elevada, los niveles altos de azúcar en sangre, los procesos de glicación y el consumo de tabaco actúan como un material abrasivo que va raspando esa superficie interna. Como consecuencia, el endotelio pierde su suavidad, se generan microlesiones, pequeñas fisuras que no se sienten, pero que lo cambian todo. Y es precisamente en esas zonas dañadas donde aparece el siguiente problema. El colesterol LDL comienza a introducirse en esas grietas. Sin embargo, no se limita a quedarse allí de forma pasiva. Una vez atrapado, ese colesterol sufre una transformación química conocida como peroxidación lipídica, es decir, se oxida. Cuando algo se oxida dentro del organismo, el sistema inmune lo identifica como un elemento peligroso. Por eso, envía macrófagos, células defensivas cuya misión es eliminar esa amenaza. El inconveniente es que estos macrófagos absorben tanto colesterol oxidado que terminan saturándose de grasa. En ese estado, dejan de cumplir su función normal y se transforman en las llamadas células espumosas. Con el paso del tiempo, estas células mueren y sus restos no se eliminan, se acumulan. Así se origina la placa de ateroma. Pero el proceso no se detiene ahí. Esa placa, con los años, se endurece, se calcifica y pierde por completo su flexibilidad. El resultado es claro: arterias que antes eran elásticas se convierten en conductos rígidos. Debido a esto, el corazón se ve obligado a ejercer mayor fuerza para mover la sangre. Como consecuencia directa, la presión arterial aumenta. Ese aumento de presión vuelve a dañar el endotelio, alimentando el mismo proceso una y otra vez, en un círculo cada vez más dañino. Ahora, detente un momento y escucha esto. Si pudiéramos unir todos los vasos sanguíneos como arterias, venas y capilares de un adulto, su longitud total rondaría los 100.000 kilómetros. Eso alcanza para dar 2,5 vueltas al planeta Tierra. Y aquí viene el dato más importante. Todo ese sistema depende de ti, de tus decisiones, de cómo lo cuidas cada día. Impresionante, ¿no? Ahora que ya identificaste al verdadero enemigo, la inflamación persistente, el daño oxidativo y la alteración del endotelio, se vuelve evidente que el error no está solo en lo que comes, sino en cómo intentas solucionarlo. Porque reducir grasas por sí solo no corrige el problema de fondo, y aquí es donde la mayoría se queda corta. Si el deterioro ocurre en la capa interna de las arterias, entonces la estrategia correcta no es únicamente eliminar alimentos, sino aportar los elementos que permitan reparar esa capa dañada y reactivar un mecanismo clave del cuerpo. Ese mecanismo depende de una molécula pequeña, invisible, pero absolutamente decisiva. Hablo del óxido nítrico. El óxido nítrico es una sustancia gaseosa que el propio organismo genera dentro de los vasos sanguíneos.
y cuya función principal es permitir que las arterias se relajen, se ensanchen y recuperen movilidad. A este fenómeno se lo conoce como vasodilatación. Cuando este proceso funciona correctamente, la sangre circula con menos resistencia y el sistema cardiovascular trabaja con mayor eficiencia. El inconveniente aparece con el paso de los años. Con el envejecimiento, la producción natural de óxido nítrico disminuye, lo que favorece arterias más rígidas, menor elasticidad y un aumento progresivo de la presión. Por eso, el abordaje eficaz no es prohibitivo, es inteligente y dirigido. Y aquí viene la parte práctica. A continuación te voy a presentar una selección estratégica de 7 alimentos y compuestos capaces de estimular la producción de óxido nítrico y al mismo tiempo actuar como antioxidantes potentes, ayudando a frenar la oxidación del colesterol LDL. Pero detente un segundo antes de seguir, porque el elemento número 4 es un tubérculo que suele ser ignorado, aunque estudios clínicos han demostrado que puede reducir la presión sistólica en cuestión de horas, y ese dato merece toda tu atención. Y atención, porque antes de llegar a ese alimento clave, tengo que advertirte algo importante. Existe un error muy común en el desayuno que puede neutralizar por completo todo el esfuerzo que estás haciendo por cuidar tus arterias, y la mayoría lo comete sin saberlo. Pero vayamos paso a paso. Comenzamos con lo que muchos consideran el pilar número 1 de la salud cardiovascular. Lo más interesante es que probablemente ya lo tengas en casa, aunque casi seguro no lo estás aprovechando correctamente. De hecho, usado de la forma habitual, se desperdicia hasta el 90% de su potencial terapéutico. Estoy hablando del ajo. Y no basta con añadirlo a la sartén y listo. Aquí es donde la ciencia cambia las reglas del juego. El ajo contiene un compuesto inicial que por sí solo es inactivo. Pero cuando el ajo se pica o se tritura en crudo, ocurre algo fascinante. En ese momento se libera una enzima específica que entra en contacto con ese compuesto inicial y desencadena una reacción química inmediata. El resultado de esa reacción es la alicina. La alicina es el verdadero principio activo del ajo. Es la responsable de su olor intenso, pero, más importante aún, es la molécula que contribuye a relajar los vasos sanguíneos. Y esto no es teoría. Investigaciones publicadas en revistas especializadas en hipertensión indican que la suplementación con extracto de ajo añejo puede lograr una reducción de la presión arterial sistólica de hasta 10 milímetros de mercurio. ¿Y cómo lo hace? Su mecanismo de acción es sorprendentemente similar al de algunos fármacos conocidos como inhibidores de la ECA, pero con una diferencia clave: lo hace de manera natural. El ajo ayuda a bloquear la producción de angiotensina 2, una sustancia que provoca la contracción de los vasos sanguíneos y eleva la presión arterial. Ahora viene el punto crítico. Aquí está el error que casi todos cometen. Si picas el ajo y lo llevas inmediatamente al fuego, el calor destruye la enzima necesaria para que se forme la alicina antes de que pueda completar su función. En otras palabras, anulas su efecto. Para obtener los verdaderos beneficios sobre las arterias, debes aplicar lo que yo llamo la regla de los 10 minutos. Pica el ajo y déjalo reposar al aire durante 10 minutos antes de cocinarlo o consumirlo. Ese pequeño intervalo de tiempo permite que se genere la máxima cantidad posible de alicina. Es un ajuste mínimo en la cocina, pero con un impacto biológico enorme. Y ahora que ya sabes cómo el ajo contribuye a relajar las arterias, nuestro segundo aliado cumple una función distinta, pero igual de crucial: protegerlas del daño oxidativo. Y ahí es donde la historia se pone todavía más interesante. Escríbeme en los comentarios si es que realmente estás comprometido a limpiar tus arterias. Yo cuido mis arterias. Hazlo con fe. Ahora pongamos el foco en una fruta que suele verse como algo común, pero que en realidad funciona como un agente bioquímico de alto impacto: la granada, conocida científicamente como Punica granatum, porque no se trata solo de sabor. Dentro de esa fruta hay una concentración extraordinaria de antioxidantes muy específicos,
principalmente punicalaginas y antocianinas, compuestos que no actúan de forma genérica, sino con un objetivo muy concreto. Y aquí conectamos con algo clave que explicamos antes. Hablamos de cómo el colesterol LDL, al oxidarse, se convierte en el material base de la placa que endurece las arterias. Bien, las punicalaginas destacan porque activan una enzima protectora interna que muchas personas desconocen, la paraoxonasa 1. La misión principal de esta enzima es clara: destruir el colesterol oxidado antes de que siga alimentando la placa arterial. Esto no es una suposición nutricional. Un estudio clínico emblemático realizado en Israel demostró que las personas que consumieron jugo de granada concentrado de forma constante durante un año lograron una reducción de hasta el 30% en el grosor de la íntima media de la arteria carótida, las arterias del cuello que suministran sangre al cerebro. Mientras tanto, y aquí está el contraste, el grupo que no consumió granada experimentó un incremento del 9% en la obstrucción arterial. Escucha con atención. No estamos hablando solo de frenar el avance del daño. Estamos hablando de la posibilidad real de retroceder parte de la placa ya formada. Mi recomendación es directa y práctica. Opta por jugo de granada auténtico, sin azúcares añadidos. O mejor aún, consume la fruta entera. Media taza diaria de arilos representa una carga poderosa de protección para el endotelio. Ahora bien, antes de mostrarte el tercer componente de la lista, uno capaz de limpiar toxinas acumuladas en el hígado, necesito que frenes un instante y prestes verdadera atención, porque todo lo anterior se vuelve inútil si sigues cometiendo este error cada mañana. Muchas personas, con la mejor intención de cuidar su corazón, reemplazan el café por jugos industriales de naranja o por bebidas de frutas envasadas, creyendo que están tomando vitamina C concentrada. Ese es un error grave. Cuando se exprime la fruta y se elimina la fibra, o cuando se consumen jugos pasteurizados, lo que entra al cuerpo es una sobrecarga de fructosa sin freno. Y aquí aparece el verdadero problema metabólico. La fructosa, a diferencia de la glucosa, no se distribuye por todo el organismo. Se procesa casi exclusivamente en el hígado. Cuando ese hígado recibe fructosa líquida en grandes cantidades, produce un residuo metabólico, el ácido úrico. Y aquí está la relación que casi nadie explica. El ácido úrico bloquea la síntesis de óxido nítrico, la molécula responsable de permitir que las arterias se relajen. Es decir, ese jugo saludable matutino está cerrando tus arterias sin que lo notes. En otras palabras, estás bebiendo un vasoconstrictor con etiqueta de salud. Si tienes hipertensión o niveles elevados de ácido úrico, los jugos dulces funcionan como combustible directo para el daño arterial. Nuestra regla fundamental es simple y clara. La fruta se mastica, no se bebe. La fibra es el mecanismo natural que regula la absorción de la fructosa y protege al hígado. Ahora que has eliminado este sabotaje silencioso de tu desayuno, tu organismo está preparado para avanzar. El siguiente alimento de nuestra lista es conocido como el depurador de la sangre. No solo beneficia a las arterias, sino que resulta clave para apoyar al hígado graso, una condición que afecta a cerca del 70% de las personas con sobrepeso, muchas de ellas sin tener la menor idea. Y lo que viene a continuación marca un antes y un después. ¿Listo para revelar lo que muchos llaman el misterio verde? Porque ha llegado el momento de cumplir la promesa. Hablemos de esas hojas verdes intensas, firmes y onduladas que mencioné anteriormente. Y para que todo encaje, pensemos en funciones. Si el ajo cumple el rol de diseñador del sistema vascular y la granada actúa como el equipo de saneamiento interno, las verduras de hoja verde oscura, como la acelga, la espinaca o kale, son las verdaderas reguladoras del tono arterial. Aquí hay algo importante que pocos comprenden. La hipertensión actual no se debe únicamente al consumo elevado de sodio. El problema real es un déficit prolongado de minerales esenciales, especialmente potasio y magnesio. Ahora imagina tus arterias de esta forma.
No son simples conductos, son anillos musculares vivos que se contraen y se relajan constantemente. Para contraerse y empujar la sangre hacia adelante necesitan calcio, pero para soltarse, abrirse y permitir el paso fluido de la sangre dependen críticamente del magnesio. Cuando el magnesio escasea, las arterias quedan atrapadas en un estado permanente de tensión. Es como un músculo que nunca descansa, duro, contraído, resistente al flujo. Aquí es donde las hojas verdes marcan la diferencia. Una taza de espinaca cocida proporciona una combinación poderosa de magnesio y potasio, minerales que favorecen la eliminación del sodio por la orina y ayudan a liberar la tensión física de la pared arterial. No hay nada místico en esto. Es bioquímica en acción. Estás reactivando la bomba sodio-potasio de tus células, un mecanismo esencial para que el equilibrio interno se restablezca. Ahora, presta atención a este punto práctico. Recomendación de consumo. Para absorber correctamente los nutrientes que dependen de la grasa, como la vitamina K, fundamental para evitar la calcificación de las arterias, no consumas estas hojas solas ni las hierbas sin acompañarlas. Añade siempre una fuente de grasa saludable, como aceite de oliva o aguacate. La razón es simple. La grasa actúa como el transporte biológico que lleva estos compuestos protectores desde el plato hasta el torrente sanguíneo. Sin ese vehículo, los beneficios se pierden. Con él, llegan exactamente a donde deben actuar. Déjame hacerte una pregunta directa y respóndeme con honestidad. ¿Notas que tus manos o tus pies suelen estar helados, aun cuando no hace frío real? ¿O despiertas con una sensación extraña, como cosquilleo o entumecimiento en dedos y extremidades? Si te reconoces ahí, esto te interesa más de lo que imaginas. Eso no es casualidad. Es una señal clara de vasoconstricción periférica. En términos simples, la sangre no está alcanzando con fuerza suficiente los capilares más alejados del corazón. Y por esa razón exacta, el siguiente alimento, el número 4, está pensado especialmente para ese escenario. Aquí entramos en la Liga Mayor. Pero antes, suscríbete al canal para no perderte ninguno de mis próximos videos sobre salud y bienestar. Llegamos al protagonista pesado, el que ha demostrado, en estudios controlados, reducir la presión arterial en cuestión de horas. Hablo de la remolacha, también conocida como betabel. ¿Y qué la vuelve tan extraordinaria? Su poder está en que es una de las fuentes naturales más concentradas de nitratos inorgánicos. Pero atención, porque aquí viene la parte que casi nadie conoce. Tu organismo no puede usar esos nitratos directamente. Necesita un proceso intermedio. Cuando masticas remolacha o cuando bebes su jugo, entra en acción un actor inesperado. Las bacterias beneficiosas que viven en los pliegues y surcos de tu lengua. Estas bacterias transforman los nitratos en nitritos. Luego, al tragar, esos nitritos pasan por el ambiente ácido del estómago y posteriormente llegan a la sangre, donde finalmente se convierten en óxido nítrico. Y aquí ocurre el cambio real. El óxido nítrico funciona como una orden inmediata para todo tu sistema cardiovascular. El mensaje es claro. Abran paso. Las arterias se expanden, el flujo sanguíneo se acelera y el oxígeno llega con mayor intensidad al cerebro y al corazón. Por eso no es casualidad que muchos atletas de alto rendimiento consuman jugo de remolacha antes de competir. Es mejora del rendimiento, es ventaja fisiológica, es dopaje, pero legal y natural. Ahora escucha esto con atención, porque aquí está uno de los errores más comunes y más costosos. Si utilizas enjuagues bucales antisépticos, de esos que prometen eliminar el 99% de las bacterias, antes o después de consumir remolacha, estás saboteando el proceso. ¿Por qué? Porque eliminas a las bacterias buenas de la lengua, responsables de la conversión de nitratos en nitritos. Sin bacterias, no hay nitritos. Sin nitritos, no hay óxido nítrico. Y sin óxido nítrico, no hay beneficio cardiovascular. Si buscas arterias sanas, deja que tu microbiota oral haga su trabajo, pero todavía queda un enemigo silencioso.
Imagina esto. Tienes conductos nuevos, amplios y flexibles, pero en lugar de agua clara, por ellos circula un barro espeso. Si tu sangre es demasiado densa por triglicéridos elevados y por inflamación crónica, el corazón seguirá trabajando de más, aunque las arterias estén abiertas. Por eso, en la siguiente parte voy a revelarte el alimento número 5. Se trata de una especia de tono dorado que actúa como un fluidificante natural de la sangre, sin los riesgos que acompañan a la aspirina. Y además, voy a hablarte de algo que parece contradictorio, pero es absolutamente real. Existe un tipo de grasa que elimina grasa. Sí. Hay una grasa que necesitas consumir para ayudar a eliminar la grasa acumulada en tus arterias, y cuando entiendas eso, tu forma de ver la alimentación cambia por completo. Volvamos a esa imagen clave de la sangre espesa, porque la pregunta real es esta: ¿qué hace que la sangre pierda fluidez, se vuelva densa y pegajosa? En gran medida, el responsable es un enemigo silencioso con el que millones conviven sin saberlo: la inflamación crónica de bajo grado. Cuando las arterias permanecen inflamadas de forma constante, el cuerpo responde fabricando ciertas proteínas defensivas, entre ellas el fibrinógeno y la proteína C reactiva. El problema es que estas proteínas no actúan solas, funcionan como una malla interna que atrapa plaquetas y colesterol, creando el escenario perfecto para la formación de coágulos. Escríbeme en los comentarios desde qué parte me estás viendo y qué edad tienes. Quiero conocerlos a todos. Y aquí es donde entra en juego nuestra quinta pieza clave. Hablemos de la cúrcuma, y más específicamente de su principio activo, la curcumina. Pero detente un momento, no salgas corriendo a comprarla todavía, porque aquí hay un detalle crítico de ingeniería biológica que debes entender primero. La ciencia no deja lugar a dudas. La curcumina es uno de los antiinflamatorios naturales más potentes que se conocen. Actúa bloqueando una molécula llamada NF-κB, que funciona como un interruptor maestro capaz de encender la inflamación dentro de las células. El problema es otro. La curcumina, por sí sola, se absorbe pésimamente en el torrente sanguíneo. Si consumes cúrcuma sin más, la mayor parte de ese compuesto terminará eliminándose antes de llegar a tus arterias. Para desbloquear su verdadero potencial, necesitas aplicar lo que llamamos potenciación sinérgica. Aquí te lo explico paso a paso. Paso 1. Pimienta negra. Contiene piperina, una sustancia capaz de aumentar la absorción de la curcumina en un sorprendente 2000%. Paso 2. Grasa saludable. La curcumina es liposoluble, lo que significa que necesita grasa para viajar por la sangre. Mi recomendación práctica es sencilla: una leche dorada o un té de cúrcuma, siempre acompañado de una pizca de pimienta negra y unas gotas de aceite de coco o aceite de oliva. De esta forma, estás introduciendo un verdadero apagafuegos biológico, capaz de reducir la inflamación de las paredes arteriales y permitir que comiencen a repararse. Ahora, detente un instante. Coloca la mano sobre tu pecho. Tu corazón late alrededor de 100,000 veces al día. Eso son más de 35 millones de latidos al año. Ahora, imagina ese motor incansable teniendo que empujar un líquido espeso a través de tuberías estrechas y cubiertas de grasa endurecida. ¿Cuánto tiempo crees que podría resistir antes de fallar? No es para generar miedo. Es para que tomes conciencia del esfuerzo titánico que tu corazón realiza por ti cada segundo. Y justamente por eso, vamos a facilitarle el trabajo con el siguiente paso. Durante décadas nos repitieron un mensaje simplista: si tienes grasa en las arterias, deja de comer grasa. Hoy sabemos que esa idea es incompleta. La bioquímica nutricional ha demostrado que para eliminar el colesterol dañino, el LDL oxidado, necesitas aumentar su contraparte protectora, el HDL. Y para producir más HDL, necesitas la grasa correcta. Hablo de los ácidos grasos omega 3. Piénsalo de esta manera. El LDL oxidado es como basura acumulada en la calle, es decir,
en tus arterias. El EDL es el camión recolector, el que recoge esos residuos y los transporta hasta el hígado para su eliminación, y que construye más camiones de basura. Los omega 3, especialmente EPA y DHA. Estos se encuentran en pescados grasos como la caballa, las sardinas o el salmón. Pero no solo eso. Tienen un efecto clínico muy bien documentado. Reducen los triglicéridos. Y este punto es clave. Los triglicéridos elevados a menudo resultan más peligrosos que el colesterol porque vuelven la sangre más densa y dificultan su circulación. Si sigues una alimentación vegana o vegetariana, las nueces, la linaza y la chía aportan ALA, un precursor del omega 3. Sin embargo, la conversión de ALA en EPA y DHA dentro del cuerpo es bastante baja. Por eso, en ese caso, mi sugerencia sería considerar un suplemento de aceite de algas de alta calidad para asegurar una protección arterial adecuada. Porque a veces, para limpiar la grasa de las arterias, necesitas exactamente eso, la grasa correcta. Pero todavía queda un último enemigo, uno silencioso, y paradójicamente, provocado por algo que muchos consideran saludable. Miles de personas consumen calcio a diario, ya sea en suplementos o a través de grandes cantidades de lácteos, convencidas de que están protegiendo su estructura ósea. Pero aquí viene la advertencia que pocos escuchan. Ese calcio podría estar tomando el camino equivocado. En lugar de reforzar los huesos, puede estar endureciendo las arterias, transformando tejidos flexibles en superficies rígidas, como si se estuvieran mineralizando desde dentro. Este fenómeno tiene un nombre: la paradoja del calcio. El mismo organismo puede mostrar huesos debilitados, con pérdida mineral, y al mismo tiempo arterias sobrecargadas de calcio. Déficit en un lugar, exceso en otro. El problema no es el calcio en sí. El verdadero problema es la falta de dirección. Es como tener un cargamento valioso circulando sin GPS. Aquí entra en escena una vitamina olvidada por décadas, pero absolutamente decisiva. No construye huesos directamente. No baja el colesterol, pero decide dónde se deposita el calcio. Es el regulador de tráfico interno del cuerpo. Sin ella, el calcio se comporta como un pasajero sin destino. Este nutriente clave es la vitamina K2, en su forma más activa y estable, MK7. Muchos conocen la vitamina K1, presente en verduras verdes y relacionada con la coagulación sanguínea, pero la K2 cumple una función completamente diferente. Su papel es activar una proteína estratégica llamada MGP. Piénsalo así. La MGP es un sistema de defensa instalado dentro de tus arterias. Cuando no hay vitamina K2, ese sistema está desactivado. No detecta el calcio mal ubicado. No lo retira. El calcio entonces se deposita, se endurece y forma placas minerales. Cuando la vitamina K2 está presente, la MGP se activa, reconoce el calcio fuera de lugar y lo redirige hacia donde realmente se necesita: los huesos y los dientes. Es una corrección de rumbo bioquímica. ¿Dónde obtener vitamina K2? Aquí aparece el siguiente obstáculo. El alimento más rico en K2 del mundo es el natto, un producto japonés fermentado de soja con una textura pegajosa y un sabor fuerte, difícil de incorporar para la mayoría. Otras fuentes incluyen el chucrut fermentado, quesos curados de animales de pastoreo y la yema de huevo. Aún así, la dieta moderna rara vez aporta cantidades suficientes. Por eso, muchos especialistas en salud cardiovascular consideran prudente la suplementación con vitamina K2, especialmente cuando se consume calcio. Eso sí, siempre acompañada de vitamina D3, porque ambas trabajan como un equipo. Una facilita la absorción del calcio y la otra decide su destino final. La lección es clara. No basta con añadir minerales. La verdadera protección está en enseñarle a tu cuerpo dónde debe colocarlos. Aquí viene lo que te he prometido al principio del video. Para que no tengas que memorizar todo lo anterior, transformé esta información en un protocolo diario simple,
práctico y realista. Puedes comenzar mañana mismo. Yo lo llamo el ritual de las arterias doradas. Paso 1. Activación vascular al despertar. Lo primero del día define cómo responderán tus arterias al estrés, al tráfico, a las noticias y a las preocupaciones. Regla número 1. Evita los jugos dulces, incluso los naturales. En su lugar, elige un desayuno que encienda la producción de óxido nítrico. Tienes dos caminos efectivos. 1. Incorporar ajo correctamente preparado, respetando el reposo previo antes de cocinarlo. O 2. Consumir remolacha, sola o combinada con zanahoria, en jugo o rallada. Este paso actúa como un calentamiento interno, flexibiliza las arterias y mejora la respuesta circulatoria para el resto del día. Paso 2. Limpieza metabólica al mediodía. El almuerzo es el momento ideal para descongestionar la sangre y nutrir el endotelio. Asegúrate de incluir una gran porción de hojas verdes oscuras, ricas en magnesio y potasio, siempre acompañadas de grasa saludable como aceite de oliva extra virgen y un toque de limón. Completa el plato con una fuente de omega 3, pescado azul, nueces o semillas. Para cerrar, algo clave: media granada fresca o frutos rojos intensos. Aquí estás neutralizando la oxidación, afinando la sangre y apoyando al hígado. Paso 3. Reparación nocturna. La noche es el turno de la desinflamación profunda. Cena ligero, evita excesos. Y antes de dormir, regálale a tu cuerpo un ritual calmante. Una taza de leche vegetal caliente, con cúrcuma, una pizca de pimienta negra y un toque de canela. Mientras descansas, este combo apaga la inflamación silenciosa y favorece la regeneración vascular nocturna. Ahora, necesito decirte algo importante. Muy importante. Puedes hacer todo perfecto con la alimentación. Tomar remolacha. Usar vitamina K2. Elegir grasas correctas. Pero hay un factor que puede arruinarlo todo si no lo atiendes. El estrés sostenido. Cuando vives en tensión constante, tu cuerpo libera cortisol de forma continua. Esta hormona mantiene la presión elevada, como si estuvieras huyendo de un peligro que nunca termina. Las arterias en alerta permanente no tienen oportunidad de relajarse. No existe suplemento capaz de compensar un estilo de vida que nunca se detiene. Por eso, el verdadero paso final es este. Muévete todos los días. Camina. Respira profundo. Duerme al menos 7 horas. Ríe más seguido. La calma también es medicina. La alegría también mejora la circulación. Tu organismo tiene una capacidad extraordinaria de recuperarse. No necesita milagros. Solo que dejes de sabotearlo y empieces a darle, de forma constante, las herramientas correctas. Comparte el video con algún amigo o familiar que sepas que suele tener su presión alta seguido. Descubre la vitamina milagrosa que rejuvenece tu piel mientras duermes. Haz clic aquí. Nos vemos en el siguiente video.